Pero ¿cómo les va, queridos oyentes? Nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de Las Tres Anclas. No sé qué pasó, pero no me escuchaba. Perfecto. ¿Cómo andan todos? Una nueva semana. Tuve cortecito de pelo, como pueden ver. Estoy un poquito más prolijo. Estoy tirando facha. Bueno, hoy tenemos un plantel reducido. Tenemos a los profesores Furiacio y Botier. Fede, ¿cómo andás? Feli, querido. ¿Todo bien? Ah, está bien. Arrancamos. Estoy muy bien. Y a Marto, ¿cómo andamos? ¿Cómo va, Feli? ¿Todo bien? Todo bien. Y no te olvides de... Y el gran estrella. profesor, el profe de Pablo, ¿cómo andás, Pablito? Muy bien, Gracias, por Marto. suerte. ¿Todo tranquilo? ¿Vos cómo andás, Halcón? Todo bien. Me pone contento. Muy tranquilo. Hoy se viene la despedida de Messi más tarde, por eso adelantamos el horario, porque nadie se lo va a querer perder, así que... ¿Qué proyectás de resultado, Feli, para hoy? La verdad que no sé, pero tengo mucha ganas de ver a los pibes nuevos. Creo que no sé si jugaba Mastantuono o Nico Paz, que vi que están jugando bastante bien en Europa, así que vamos a ver. Es el Y último bueno, partido de Messi, ¿no? En Argentina, en la selección Así- oficial, me parece. Parece que sí. Así parece. ¿Sabés que no sé de dónde empezó a salir el rumor y bueno... Hoy lo escuché a un periodista. Lo dijo un periodista, bueno, tomémoslo con pinza entonces. No, creo que es Por si cierto. acaso. Es el último partido de Messi en Argentina. Sí, es así. Partido oficial, digamos, Claro. en eliminatorias o de campeonato. Sí. Che, ¿saben que no tengo el chat? No sé si Ah, de verdad. no hay nadie escribiendo o qué. Sí, Porque ahí- tal vez... Ahí se ve. Hoy es un buen día para responder preguntas, así que si quieren pueden mandar audios. No tengo el número en pantalla, así que no me lo acuerdo. Pero me imagino que ustedes lo tienen, así que pueden mandar audios con consultas. Lo veo a Pablo que tiene muchas preguntas. Le vamos a contestar Sí, de sí. todo. Pablo tiene un montón. Trajo una libreta. Pero bueno, No anoté nada todavía, pero... arranquemos. Mira, ahí lo tenés a Palito Quirno, el comandante, que estuvo el otro día muy bien en A24. Muy sólido Pablo, ¿eh? Muy sólido. ¿No? La verdad, sí, Como espectacular. La verdad que sí. No sé si fue su debut, creo que durante esta gestión sí. Estuvo bueno. Dentro de poco lo mandamos a Pablo. Y bueno, tendré que ir. Sí. Che, Pablo ya está preparado, bueno, Yo creo que hoy sí. Fede estuvo en Navira, Sí. que es, corregime, pero una asociación de seguro de vida y demás. Correcto. Y bueno, y diste un speech muy bueno, así que me parece que es un buen puntapié para arrancar el programa. Igual vamos participando, vos, Pablito, metete cuando Un quieras. speech consensuado, ¿no, Feli? Un speech consensuado. Sí, lo practicamos Como todo. juntos. Sí, un poco. Igual vos sos más del freestyle, no tanto de ir con Es el verdad, guión. es verdad. Sí, yo también. Pero bueno. Bueno, si querés arrancar un poco contando lo que contaste No, hoy podemos, y me lo usamos parece. como disparador. Empecemos con disparador, ¿no? Me ayudan porque estoy medio mal de la voz. La verdad que estamos siempre en Argentina, los procesos electorales vienen con mucho ruido político. Eso es algo empírico, ¿no? Y estas elecciones o este proceso electoral está exacerbado por una oposición que quiere directamente romper el ancla fiscal. Eso obviamente exacerba todo lo que tiene que ver con el ruido político, la incertidumbre. También están las recién operaciones. el Senado acaba de dar vuelta el veto a la ley de discapacidad, creo, no me acuerdo. Sí, de discapacidades, ¿no? Sí, exacto. Correcto. Que obviamente no tiene como contraparte ningún ingreso y bueno, implica un gasto desmedido que afecta al equilibrio fiscal. Correcto. Y un poco el speech que doy yo siempre, por lo menos creo que todos compartimos, es en ningún lado del mundo, en ningún país del mundo, la oposición, porque son las elecciones, agarra y manda leyes que implican un gasto de 3 puntos del PIB. O sea, un gasto de 3 puntos del PIB son como 20.000 millones de dólares más o menos, corregime, Marto, un poquito menos, pero aproximadamente 20.000 millones de dólares para romper el equilibrio fiscal y desestabilizar la economía. No, Eso pará, es terrorismo. Pongámoslo en números, ¿no? O sea, eso para compararlo, ¿no? ¿Qué son esos 3 puntos? ¿Cuánto fue el ajuste fiscal que se hizo el año pasado? 5 puntos del PIB. ¿No? Digamos, partíamos de un déficit financiero de 5 puntos en 2023 y nos fuimos a equilibrio, ¿no? Un superávit financiero de 0,3 el año pasado. Bueno, cuando estás hablando de 2,5 puntos, 3 puntos del PIB,
Digo, es una parte muy grande, ¿no? Digamos, más de la mitad de lo que fue el ajuste fiscal el año pasado. Totalmente. O sea, fíjate, todo el esfuerzo que hizo la gente, prácticamente todo el esfuerzo se ve diluido o sea, en un ataque de la oposición que tiene, digamos, su fuerza más poderosa en el Congreso hacia el oficialismo, solo porque son las elecciones. O sea, el nivel de irresponsabilidad de la oposición es total. No es acá una cuestión de echarle la culpa a la oposición y decir que es la culpable de todos los males, pero es lógico que haya incertidumbre, es lógico que haya un poco más de volatilidad si la oposición está en plan delirio. Justamente lo que quiere ver la gente en Argentina, incluso, o sea, los habitantes de la Argentina, los inversores del exterior, el mercado, todas las personas, es que Argentina deja atrás las prácticas nefastas en las cuales gasta más de lo que ingresa, emite para solventar ese gasto, estabilidad y reglas claras, mete cepo, claro, por eso, o sea, eso no lo quiere ver más. Entonces, obviamente que va a generar incertidumbre si el Congreso hace lo contrario. Es la oposición más irresponsable del mundo. O sea, es el país con la oposición más irresponsable del mundo. Y ahí creo que nunca está de más, digo, ya lo hemos enfatizado muchas veces, lo ha mencionado muchas veces el ministro, pero digo, creo que nunca está de más. Cada vez que hay un gasto, ¿no? Digamos, de alguna manera ese gasto, para darse, se tiene que financiar, ¿no? Y tenés tres maneras siempre de financiar un gasto. O con impuestos, ¿no? O sea, si lo querés financiar con impuestos, tenés que aumentar los impuestos, o sea, más retenciones, más impuestos a las ganancias, tenés que aumentar el IVA, tenés que aumentar impuestos internos, ¿no? Digamos, algún impuesto tenés que aumentar si lo querés financiar con impuestos. Después lo podés financiar con emisión monetaria, que eso te genera inflación. O sea, y la inflación también es un impuesto, ¿no? Es un impuesto no legislado que recae, además, en mayor medida sobre los sectores más vulnerables, ¿no? Los que menos pueden protegerse, que todos los días ven cómo, digamos, sus pesos, sus ahorros, etcétera, pierden valor todos los días por esa inflación. Y la tercera manera de financiarlo es con deuda, ¿no? Con endeudamiento, que no es otra cosa que más impuestos para las generaciones futuras, ¿no? Digamos, con lo cual, un gasto siempre se tiene que financiar de alguna manera, o con impuestos legislados, o con inflación, que es un impuesto no legislado, o con impuestos para las generaciones futuras. Directo o indirectamente pegan el bolsillo de la gente. Totalmente. Fíjate, digamos, una cosa. No hay gasto que se genere, que es maná del cielo, ¿no? Como decimos en economía. Fíjate cómo afecta a la gente, digamos, de menores recursos, que el otro día hablando con mi peluquero me dice, yo no sé cuánto está el dólar, yo sé que a fin de mes compro tantos dólares, ¿no? Era un monto chico. Y le digo, sí, no sabés porque hace un año está igual, entonces a vos no te afecta y seguís comprando todos los meses lo mismo. Pero esa persona, digamos que sus ahorros los canaliza así, sí, en un contexto de inestabilidad, es la que más perjudicada se ve. Totalmente. Pero sí, Fede, seguí que te interrumpí. No, por ahí lo que está bueno remarcar es que en este contexto que ustedes marcan muy bien de volatilidad, ruido político y este golpe que se le quiere hacer al ancla fiscal, que es el corazón del programa de estabilización, ¿qué está pasando? ¿El dólar cuánto vale? 1.360. 1.360 es lo que valía el dólar, lo que llegó a valer en enero 24. En julio 24 llegó a valer 1.400. En abril 25, en la previa de la salida del cepo, también llegó casi a 1.400, ¿no? Niveles que tocó y después bajó, es decir, el dólar está en un nivel súper controlado. El proceso de desaceleración de la inflación continúa en marcha. Los indicadores de alta frecuencia que son públicos del sector privado, agosto dan entre 1,8 y 2. Las expectativas de inflación implícitas, tanto en el mercado de bonos como en las encuestas economistas que hace el Banco Central, siguen marcando el proceso de desaceleración de la inflación y la economía está creciendo al 6% anual. Es decir, Exacto. Esto es muy importante. A pesar de este gran ruido político, tenemos una macro que gracias a los fundamentos macroeconómicos y a un programa de estabilización que fue diseñado y preparado para blindar la economía de cualquier ataque, bueno, es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido es importante remarcar estos pasos que fuimos haciendo
para llegar preparados a este momento, porque el programa macroeconómico, como siempre marca Felipe, el ancla fiscal, monetaria, cambiaria, las distintas secuencias, la estrategia financiera, fue diseñado en etapas y para prepararse para este momento. Entonces me parece bueno hacer un repaso, si quieren, si están de acuerdo, de ese programa de estabilización que nos deja con una macro y con las principales variables blindadas ante este ruido político, para no perderlo de vista, entender cómo eso también se traduce en bienestar específico a la gente y bueno, y después dar algún panorama hacia adelante, ¿no? Total. Marto, o sea, el ancla es la fiscal. O Totalmente. sea, ahí empezó el programa de estabilización. Ahí empezó el programa de estabilización y empezó el primer mes de gobierno, ¿no? Digamos, no es que fue una promesa, que es algo que iba a estar en algún momento, que se iba a hacer escalonadamente, ¿no? Digamos, para llegar a un momento. Se hizo el primer mes de gestión, ¿no? Ya en enero de 2024 hubo superávit financiero. El año terminó con un superávit financiero de 0,3, de nuevo, como decíamos recién, partiendo de un déficit de 5 puntos del producto. Y que fue, digamos, también algo interesante. Ese ajuste se hizo mayormente con baja de gasto, ¿no? No se hizo como quizá en otros momentos de la historia o incluso en otros ejemplos a nivel mundial donde se hacía con suba de impuestos, ¿no? Digamos, se hizo básicamente con baja de gasto. Y esta baja de gasto también se concentró en áreas o en renglones de gasto ineficiente, de gastos vinculados a la política, ¿no? Digamos, fue un ajuste del sector público, no fue un ajuste al sector privado, digamos, Claro, todo lo contrario. Se multiplicó, es más, Bueno, se multiplicó la UH. Se hizo exactamente, siempre priorizando a los sectores más vulnerables, ¿no? La UH, la Asignación Universal por Hijo, que es quizá el programa más conocido y de mayor alcance del programa social, se duplicó en términos reales. Y cuando uno mira la Asignación Universal por Hijo más la tarjeta alimentaria, que es otro programa social dirigido a los sectores más vulnerables, bueno, hoy cubren el 100% de la canasta básica alimentaria, que es la línea de indigencia. Esa cobertura hoy de 100%, hacia fines de 2023, era un poco más de 50%, ¿no? Con lo cual se duplicó ese ratio, esa cobertura. Impresionante. Claro, y si le sacás los intermediarios que se llevan el Totalmente. 50%, Y eso fue 25 era. Totalmente. Es Eso fue impresionante fundamental. tener ese ajuste fiscal con la economía en crecimiento, porque se hizo con baja de impuestos, obviamente, y mayormente con baja de gastos, y cuidando a los más vulnerables. Exactamente, y por eso fue un ajuste expansivo, ¿no? Porque Exacto. fue un ajuste al sector público concentrado en gastos ineficientes. También una parte, ¿no? Digamos, de la baja en la pobreza estuvo vinculada también a, bueno, un gran trabajo ahí del Ministerio de Capital Humano. de Sandra. Sandra Petovelo. Exactamente. Y al no haber sido, ¿no? Al haber sido una consolidación fiscal con baja de gasto ineficiente y no con aumento de impuestos, eso permitió que fuera un ajuste al sector público, no un ajuste al sector privado, digamos, todo lo contrario. ¿No? O sea, porque cuando aumenta el gasto público, de hecho, cuando miramos la historia, Argentina entre 2005 y 2015, ahí el gasto aumentó 15 puntos, ¿no? El gasto consolidado aumentó 15 puntos del PIB, ¿no? Eso es un aumento muy grande, digamos, y en algunos años hasta llegó a aumentar casi un 20, casi 20 puntos del PIB. Ese aumento en el gasto público no es otra cosa que un ajuste al sector privado, ¿no? Porque, digamos, ya lo dijimos, el gasto público se financia siempre de alguna manera Correcto. sacándole recursos al sector privado, sea con impuestos presentes, sea con inflación o sea con impuestos futuros. Totalmente. Y No, y la baja inflación, o sea, no solamente llegamos a esta etapa preelectoral en la cual hay ruido político y la oposición hace lo suyo, con el dólar estable, digamos, en niveles muy similares a los del inicio del gobierno, sino que también con una inflación que según las consultoras privadas está en torno al 2% y que viene en esos niveles, digamos, y venimos de un gobierno que tenía la macro totalmente descalabrada y una inflación de 2 dígitos, llegando a un 25% en diciembre. totalmente. Entonces,
digamos, yo entiendo que a veces hay un poco de ansiedad y que tal vez no se vea todos los frutos, o sea, algunos sectores lo vean un poco más, otros no lo vean tanto, pero bueno, para poder acelerar, digamos, todas las reformas y el crecimiento de Argentina, la realidad es que necesitamos que la Libertad Avanza tenga mayores representantes en el Congreso para impulsar las reformas de segunda y tercera generación de las que tanto habló el presidente. No solo para impulsar, sino también, no importa la buena pericia que tengan ustedes y todo lo que hagan bien, al final del día están condicionados por lo que hagan los cucas, que los perjudica a nivel credibilidad y demás para los inversores afuera. Sí, obviamente, digamos, un poco nuestro trabajo tiene un límite y necesitamos, digamos, no es solamente que necesitamos los representantes en el Congreso para tener, digamos, los acuerdos para sacar las reformas más importantes, sino que también, digamos, como que la gente misma de Argentina, los inversores, el mercado, como decía antes, quiere ver que los argentinos, digamos, siguen apoyando el cambio de rumbo y las medidas para hacer un país, Argentina el país más libre del mundo, ¿no?, en las elecciones. Entonces, un poco es por eso, pero digamos, tampoco es, venimos de un lugar muy malo, la oposición, el kirchnerismo hizo un desastre en el gobierno anterior, lo que es el kirchnerismo es un desastre, macroeconómicamente hablando, pero también nosotros tenemos un montón de reformas y propuestas para adelante. Totalmente. O sea, es una combinación de las dos, no es solamente que ellos son malos, digamos, gestionando, sino que también nosotros tenemos un montón de reformas y estamos muy entusiasmados por lo que viene. Y hay sectores que ya se están viendo y que están creciendo muy fuerte, como energía y minería con el RIGI. Entonces, digamos, si nosotros podemos lograr que hacer un RIGI, digamos, para toda la economía argentina, y el país va a crecer y va a volar, los salarios van a ser más altos, va a haber más empleo privado, y realmente eso es lo que apuntamos, digamos. Por eso la gente tiene que tener esperanza y seguridad de que esto va a salir bien. Y cuanto antes y cuanto más nos apoyen en las elecciones, ya tanto en septiembre como en octubre, más rápido se va a dar este cambio. Totalmente. Y creo, Feli, que ahí diste en la tecla cuando nombraste, sigue su curso el proceso de desaceleración de la inflación, a pesar de todo este ruido y de la suba del dólar que tuvimos. Eso claramente marca la buena praxis del programa macroeconómico y lo que siempre dice el presidente y el ministro, que cuando no hay convalidación monetaria, la suba de dólar no se traduce en suba de precios, en una aceleración de la inflación que golpea el bolsillo de la gente. Y eso tiene que ver con el ancla fiscal y que no solo no hay convalidación monetaria, sino que lo que se hizo en estos meses, donde sabíamos que iba a haber ruido político por las elecciones, lo que no hizo ningún gobierno en Argentina, y por voluntad también propia del presidente, hacer más fuerte el ancla fiscal y ser más sólidos en la absorción monetaria, que no haya pesos en la calle, que es lo que en definitiva, como lo explicó el ministro de Economía, creo recordar en el programa pasado, cómo hace daño la oposición, cómo hace ese daño la oposición para traducirlo en el bienestar de la gente, en atacar el bienestar de la gente, cuando hay pesos excedentes. Bueno, lo que estuvimos haciendo esta semana es retirar pesos, absorber pesos, profundizar esa absorción monetaria, que es lo que está permitiendo que toda esta tensión y esta suba del dólar que hubo no se trasladase a inflación. Y eso es algo muy importante y creo que marca un cambio muy importante respecto de cómo tiene los agentes de esta economía el chip, ¿no? Hay que cambiar ese chip porque cuando estabas en una macroeconomía enferma, donde había todo el tiempo déficit fiscal, es decir, que se gastaba más de lo que recaudaba y se financiaba con emisión o con deuda, bueno, en ese contexto había suba de dólar y más inflación. Y eso tiene que ver que el problema ¿cuál era? La emisión monetaria. Bueno, ahora el chip está cambiando y al no haber convalidación monetaria, la suba de dólar no se traduce en inflación. A lo sumo es un cambio de precios relativos. Total. Y si alguien aumenta precios por las dudas,
aplica el principio de Menger, como dice el presidente, ¿no? Lo que está Te bueno vas a quedar sin vender. de todo esto, creo, al final del día, si bien todo resulta en una opereta para desestabilizar y demás, que intentan los cucas, si bien para ustedes entiendo que es una paja, pues más trabajo, pero termina saliendo, es como una especie de principio de revelación, porque termina mostrando la fuerza del proyecto Del programa, exacto. y del programa, básicamente. Entonces, mirá que hicieron cosas que son de terroristas económicos para mí, y al final, como que las cosas siempre siguen estando igual. Un toquecito más acá o allá, pero al final se muestra que es robusto todo. Es exacto como lo decís. Así que la tienen adentro. Escuchá, Pablo, vos tenías una pregunta hoy que me habías hecho por WhatsApp. Ah, sí. Me estuvieron hablando y puteando cucas y me dijeron que desaparecieron las bandas, que ya no flota el dólar. Y dije, viste que yo nunca me preocupo por nada porque estoy tranquilo. ¿Qué hago? ¿Me empiezo a preocupar lo caso de los cucas o es una boludez lo que me dijeron? ¿Querés que la contestes Sí, vos? obvio. Bueno, las bandas obviamente, digamos, no se tocan y sigue, o sea, el Banco Central, ¿qué es lo que hacen las bandas? Compra pesos o vende dólares en el techo, absorbe pesos en el techo de la banda y vende pesos o inyecta pesos y compra dólares en el piso. Ese esquema cambiario sigue, va a seguir después de las elecciones, digamos, no se va a cambiar. Ya lo dijimos 500 millones de veces. Es como lo de la renuncia de Toto. Hoy de vuelta decían lo mismo. ¿Hoy o sea, de nuevo? Sí, es una locura, pero bueno, que el lunes se va, bueno. La cuestión es que, digamos, o sea, las bandas siguen. Entonces, digamos, es entendible la confusión, pero no contribuyamos, digamos, a fomentarla, Claro. ¿no? El Tesoro lo único que hace es proveer liquidez. ¿Por qué? Porque ante toda esta incertidumbre se generan iliquidez en el mercado y el Tesoro va a proveer liquidez en el mercado para asegurar su buen funcionamiento con dólares. Es únicamente lo que está haciendo el Tesoro, que ya lo ha hecho en otra ocasión comprando dólares en el medio de la banda. Porque, bueno, tiene que hacer frente a sus obligaciones. Claro. Pero tiene un colchón el Tesoro y, bueno, en este caso, ante una situación de incertidumbre, puede hacerlo. O sea, sigue funcionando todo como siempre. Exacto. Sigue funcionando todo como siempre, no ha cambiado nada. O sea, no le hagan caso a los cucas cuando digan boludeces. Pero de básicamente. vuelta, volvemos a lo mismo. Lo que dice Feli es muy importante. Lo que es tener munición y buenos fundamentos económicos. El Tesoro, producto que tiene superávit fiscal y que hizo colocaciones netas, compró 3.000 millones de dólares en este nuevo régimen cambiario de libre flotación entre bandas. El Banco Central no interviene entre las bandas, pero el Tesoro compró 3.000 millones de dólares. Los primeros 1.500 millones de dólares, a través de la colocación de un bono en pesos, que se suscribió en dólares, a un precio aproximadamente, Feli, de 1.130 pesos. 1150, 1140, sí. Los segundos 1.500 millones de dólares que compró el Tesoro, lo hizo un precio, los famosos block trades, los hizo un precio promedio de 1.250. 3.000 millones de dólares compró el Tesoro. Y eso da la munición para que, como dice Felipe, ahora en un contexto de ruido político exacerbado por una oposición que quiere golpear el ancla fiscal, cuando detectamos en el mercado de cambios algún problema de iliquidez que representa un mal funcionamiento del mercado, porque que haya una operación de 30 millones de dólares, cuando el volumen promedio del mercado son 600 millones de dólares, y con un volumen tan pequeño el dólar te pueda subir 30, 40 pesos, eso refleja que hay un tema de liquidez transitoria, que hay un mal funcionamiento del mercado. Bueno, como el Tesoro tiene munición, es que está participando, proveyendo liquidez justamente para subsanar ese problema puntual. Y es algo lógico que ocurre con todo el ruido que hay, ¿no? Obviamente preelectoral y de las cosas que mencionamos antes. O sea, lo que hacen básicamente, si no entendí mal, el sistema actual se adapta a la necesidad del mercado y no al revés como hacía antes, que adaptaban el mercado para lo que quería el gobierno. Exactamente, pero es importante remarcar que no tiene nada que ver con los dólares del fondo, no son los dólares del Banco Central, son los dólares del Tesoro que compró con el superávit fiscal, o bien con las reservas que tiene por haber hecho colocaciones netas, porque el Tesoro además tiene
23 billones de pesos de reserva de liquidez en pesos. Chao. Esos son 3 puntos del producto. Es un montón de colchón que tiene el Tesoro, en términos también de reservas en pesos, que claramente tiene que ver con estas municiones que tiene el Tesoro. Pero no tiene nada que ver con los dólares del Banco Central. Bueno, vamos a pasar a algún audio que tengamos. Mejor dicho, de la ley de discapacidad. ¿De dónde se va a sacar? Yo entiendo que mi ley ha dicho que se iban a afectar áreas del sector público, que no se va a sacar al privado, pero más que nada, ¿de dónde se va a afectar? Si ustedes saben. Abrazo. Siguiente. Preguntó de discapacidad, ¿no? No, ¿de dónde? No, eso lo determinará, obviamente, la Secretaría Probablemente de se Hacienda. judicialice. Por eso, todavía hay que eso, ver qué estrategia toma, Totalmente. digamos. No nos vamos a meter ahí todavía. Ok. Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Les mando un saludo acá desde Lanús. Tengo una pregunta básica, digamos, de economía, sobre la subida del dólar, porque siempre escucho al presidente, bueno, los escucho a ustedes siempre, todos los jueves, y un saludo al gordo que lo escucho todas las noches en la misa, un genio total. Hola, gordo. La pregunta mía básicamente es que, ¿por qué sube el dólar si en teoría, o por lo que yo entendí, es que no hay pesos para que suceda eso? O hay cada vez menos pesos en el mercado, pero todavía hay algunos pesos, digamos, sueltos por ahí para que siga subiendo el dólar. Entiendo también que la subida del dólar es meramente política, pero bueno, no, digamos, lo que quería saber es si todavía hay dentro del mercado una cantidad de pesos razonable para que siga subiendo el dólar y qué faltaría o qué cosas faltan para absorber todo o para tener el 100% del control. Bueno. Muy buena pregunta, ¿eh? Es una gran pregunta. Digamos, el dólar puede subir no solamente, o sea, porque el dólar sube cuando ¿qué? Tenés un exceso de oferta de dinero, o sea, que se puede dar por un exceso, por una emisión por un incremento en la oferta de dinero o por una caída en la demanda de dinero o por una combinación de las dos. En este caso la oferta de dinero está fija, pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, cuando hay tanto ruido, tenés una caída de la demanda de dinero, algunos se refugian en el dólar. Y obviamente la oferta de dólares se retrae un poco porque bueno, hay incertidumbre y todos creen que el dólar va a subir y que va a haber más tensión. Entonces, en ese escenario te puede subir un poco el dólar. Igualmente, a ver, el dólar flota y se va moviendo, puede subir, puede bajar, pero está en niveles muy similares, ¿no? Ese es el punto. 1.360 es lo que del valía, inicio del lo que gobierno. llegó a valer en enero 24. Claro, o sea, Cuando lo qué traes sé yo. a precios de hoy y nada, los dólares de crisis eran otra cosa. Digamos, no es tampoco un nivel, no es que haya subido demasiado. Y lo importante es que no se trasladó a precios. Eso Claro. es lo que te refleja que no hubo convalidación monetaria. Claro, es totalmente lo que dice Fede. ¿Qué quiere decir lo que dice Fede? Bueno, si sube el dólar, obviamente tendrán que bajar otros precios. Es un cambio de precio relativo. Es un cambio de precios relativos. Es como que suba el pollo y vos decís, bueno, dejá de comprar pollo y empezás a comprar carne. Es lo mismo, digamos. Hay un reacomodamiento de precios relativos. Y eso tiene que ver, Feli, con la fortaleza del Banco Central. Nunca tuvimos un balance del Banco Central, que ya lo hablamos varias veces. El balance del Banco Central refleja, en definitiva, cuál es tu equilibrio inflacionario o cuál es la fortaleza de tu moneda. Y nunca estuvo tan fuerte como ahora el balance del Banco Central. Tengamos en cuenta que hoy la relación de cobertura entre, si dividimos los pasivos monetarios del Banco Central, los pesos que el Banco Central le debe a la gente, la deuda que tiene el central con la gente, dividido con la cantidad de reservas que tiene, eso da una relación de cobertura de 1.000 aproximadamente, números redondos. Por debajo del dólar de mercado, que es de 1.360. ¿Qué situación recibimos nosotros? Recibimos un balance del Banco Central totalmente destruido. La relación de cobertura esa, en aquel entonces, en diciembre del 23, daba aproximadamente 1.500, 1.600. ¿Y cuál era el dólar oficial del mercado? 360. Fíjate
el desequilibrio monetario que le damos y cómo se revirtió totalmente. Y ese fortalecimiento de la hoja de balance es lo que ahora nos mantiene preparados, es lo que explica por qué el dólar puede, así como sube, baja, pero cuando sube no se traslada a inflación, y es la razón por la cual tenemos una moneda fuerte, aún en un contexto de ruido político, y es una parte esencial de por qué se pudieron sacar más de 12 millones de personas de la pobreza. Porque eso es directamente gracias a la baja de la inflación, y la baja de la inflación está totalmente relacionada, obviamente, con tener una moneda fuerte y tener una hoja de balance del Banco Central mucho más potente, mucho más sólida. Claro. Que aparte, si se descontrola la inflación, como decimos todos los programas, es lo que más pega a la persona más pobre siempre. Es el impuesto más regresivo. Sí. Entonces no solamente se han bajado impuestos en términos de la recaudación del tesoro, más de 2 puntos del producto, sino que se bajó la inflación. Claro, por eso, fíjate, no es casualidad que siempre que la inflación es alta, aumenta la pobreza. Cuando la inflación baja, baja la pobreza, baja la indigencia y se recuperan los ingresos reales de la población, ¿no? De jubilados, trabajadores, etcétera, trabajadores informales. Empíricamente ya. Totalmente, es un dato, es cuestión de mirar. Mira, ahí preguntan, ¿por qué el real sube más que el dólar? Bueno, esa es una gran pregunta, porque el real se está apreciando contra el dólar. Buen punto ese, Feli. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Que el real se está fortaleciendo contra el dólar o que el dólar se está debilitando contra el real? El real en el verano estaba 6,2, 6,3 reales por dólar y hoy está en 5,4, 5,5 reales por dólar. O sea, se apreció. Es como que el peso baje contra el dólar. Lo mismo pasó con el real. Por eso el real sube más que el dólar, justamente. Totalmente. Entonces, esa fortaleza del balance del central es muy importante para entender por qué sigue sostenido el proceso de desinflación a pesar de todo este ruido político. Es gracioso porque dije lo del real igual saliste con lo del balance del central. O sea, claro, cualquier cosa. Y te iba a decir, Brasil se caracteriza por una economía que tiene tasas reales muy altas, ¿no, Feli? Claro, exacto. Totalmente. Es importante explicar eso, si querés. No. Bueno, igualmente me parece que por el momento no es el... Sí, lo que venía pasando un poco antes de la incertidumbre electoral con las tasas en Argentina que estaban altas en términos reales, bueno, era parecido a lo que sucede en Brasil, ¿no? Exacto. Obviamente, una economía que necesita recapitalizarse, la señal que te está mandando esas tasas es que necesita más inversión y por lo tanto trata de captarla. Ahí tenemos un gráfico, de hecho, de la inversión. No sé a ver, ¿querés mostrar el gráfico y ahora pasamos algún audio más después? Vamos a ver. Bueno. Inversión Mirá, promedio. ahí está. Inversión, eso Ahí es está. tasa de Ahí está. inversión. Tasa Ahí de está. inversión promedio 2015-2014, ¿no? ¿Qué es tasa de inversión? Es la inversión sobre el PIB, ¿no? ¿Cuánto representa el PIB? Y esto para compararlo con otros países. Ya lo hemos hablado en algún momento. El promedio de Argentina en esta etapa fue 16,7%, ¿no? Digamos, algunos años menos, otros años más, pero eso fue el promedio. Ahora, no es casual que durante esos años Argentina haya sido de los países que tuvo un peor desempeño macroeconómico en el mundo, ¿no? Digamos, sin haber tenido un desastre natural o una guerra. A ver si podemos poner ahí el gráfico. Eso es para compararlo con otros países, ¿no? De la región y de Asia, que bueno, son países que han crecido mucho. Con esta tasa de inversión, Argentina durante esos años, por ejemplo, si agarramos 2012-2023, que son 12 años, durante ese periodo, de esos 12 años, la economía cayó en 7, ¿no? Digamos, eso es cuando uno mira series históricas en el mundo, ¿no? Digamos, a lo largo de muchos años, es muy difícil tener que durante de 12 años 7 haya caído la economía. Es muy difícil. Es que 16 puntos de inversión es como que se te rompa el baño de la oficina y no lo arregles. Totalmente. En muchos casos no llegás ni siquiera a reponer el capital. O sea, no es que estás invirtiendo poco, te estás descapitalizando, ¿no? Y sin capital, una economía obviamente no puede crecer. Total. Cuando vemos los países que han tenido, digamos, los casos exitosos de crecimiento en el mundo, por ejemplo, el sudeste asiático,
ahí tenemos tasas de inversión. Esto es de los últimos años, que son, digamos, tasas más bajas, porque, digamos, a medida que las economías se van capitalizando, los retornos bajan. Exactamente, y van teniendo tasas más bajas. Pero, digamos, los países del sudeste asiático han tenido tasas muy altas durante décadas. Lo hicieron con tasas de inversión por encima del 30% del PIB, ¿no? En algunos casos llegando al 40%. Y mirando un poco más cerca, ¿no? El caso de Chile, que es quizá uno de los casos más exitosos de las últimas décadas en América Latina. De hecho, es un país que tiene un PIB per cápita de paridad de poder adquisitivo más alto que Argentina. Cuando miramos cuál fue la tasa de inversión de Chile, estuvo en la zona del 24-25%, ¿no? Durante las últimas décadas. O sea, 7-8 puntos más que lo que ha tenido Argentina, ¿no? en la última década. Con lo cual, para crecer, sí o sí necesitamos que la tasa de inversión crezca, ¿no? Que se invierta más, que la economía vuelva a capitalizarse. Y eso me parece que está muy bueno lo que vos mencionaste, Feli, ¿no? De cómo la tasa de interés también te refleja eso. Argentina necesita capitalizarse, necesita más ahorro, más recursos para que se puedan volcar a ese crecimiento en la inversión, que de hecho, cuando miramos hoy, estos son promedios, ¿no? Pero cuando miramos la inversión en el último, digamos, miramos 2024, miramos los últimos meses, tenemos varios indicadores de que la inversión está creciendo, ¿no? Que está traccionando. Por ejemplo, cuando miramos lo que son las importaciones de bienes de capital, ¿no? De maquinaria, equipo de transporte industrial. Cuando miramos el aumento de las importaciones en lo que va del año, en los 7 meses que tenemos datos, de ese aumento de las importaciones, un 55% aproximadamente, medido en dólares, son bienes de capital o partes de bienes de capital, ¿no? Se viene entonces. ¿Cómo, perdón? Se viene Exactamente. con todo. Sí. Exactamente. Está pasando, ¿no? Sí. No es algo que Pero que eso, va a pasar a futuro. ¿a qué se debe? ¿A que se bajó los aranceles para la importación de maquinaria usada? Totalmente. De regulación. De regulaciones. Apertura comercial. Apertura comercial inteligente. Baja de impuestos como impuesto país. Exactamente. Retenciones que hacen que los proyectos productivos sean rentables. Exacto. Bueno, ahora, Félix, hablamos mucho del todo- balance del central. No, pero pará, antes de eso, quiero mostrar los otros gráficos que pasó Marto. Y no nos olvidemos de los de la deuda. variación Es de... importante. Sí, sí. Mientras No, buscas bueno, que- lo de la deuda por ahí lo podemos dejar, pero quiero lo de variación de precios de Mirá, electrónica. a ver. Porque esto también, estas son cosas Ahí que está. nosotros hemos hecho por la gente, para beneficiar a la gente. O sea, que, digamos, algún contexto de que la actividad se estancó un poco o que algún sector no está tan bien, no tire sombra sobre todo lo que se ha logrado y todas las cosas que hemos hecho hasta ahora y que la gente está mucho mejor que con el gobierno anterior. No se olviden que teníamos brecha, que no se podía importar nada, o sea, todas estas cosas. Llevar a un por nivel más ejemplo, exagerado, la gente a veces no podía comprar más de 2 productos en un supermercado. Totalmente, por eso, o sea, venimos de la catástrofe y hemos hecho muchas cosas para que la gente esté mejor. Por ejemplo, ahora que Pichetto anda por todo lado, no sé si financiado o qué, hinchando la bola con que no hay que prohibir Shein y todas estas páginas chinas que traen ropa y Como y ciudadano le artículos de digo un hogar. viejo de mierda. Y artículo del hogar, la verdad que sí. Y artículo del hogar a menores precios. Porque la verdad que ¿quién puede estar en contra de eso? O sea, proteger una industria de 100.000 personas contra que se beneficien 47 millones de 47 habitantes millones. es una locura. Pero, digamos, sacando eso, todo esto que hace que bajen los precios y la gente pueda adquirir más bienes, se ve reflejado en esto. Mirá, ahora con la última baja de aranceles. ¿Qué abarca electrónica? Y el gran laburo que ha hecho Pablo Lavigne y todo su equipo, Enorme. que muchos ya no están en el gobierno lamentablemente, pero que han hecho una gestión impresionante, bueno, con Juan Paso también cuando estuvo ahí. Miren cómo se derrumbó los precios de la electrónica. Mira, O sea, esto es un derrumbe, Pablo. ahí- Sí, ¿qué se decías que refleja en la incluye? Play eso, ¿no? Exacto. Ahí, eso, ¿qué es lo que incluye? Te incluye celulares, consola Computadoras. de juego, línea blanca, ¿no? Heladeras, lavarropas. O
sea, básicamente te incluye todo lo que es electrónica, electrónica. Por eso me salió tan barata la placa de video cuando fui a comprar hace una semana. Exactamente, está dentro de los rubros que tuvieron. ¿Qué nos dice este gráfico? Ahí para explicarlo. Este gráfico lo que lo que hace básicamente es dividir la evolución, esto es todo relevado por el INDEC, ¿no? Son datos públicos. La evolución de los precios de los electrodomésticos, ¿no? Por ejemplo, la línea amarilla, dividida la evolución del nivel general de precios, ¿no? De la inflación. Entonces, ¿qué te dice esto? Si eso va por encima de 1, o sea, fijamos 1 en enero de 2019, si va por encima de 1, quiere decir que los electrodomésticos y la electrónica se está encareciendo respecto al resto de los bienes de la economía. Cuando va por abajo quiere decir que está abaratando. Y fíjate lo que pasó hasta fines de 2023, ¿no? Digamos, se habían abaratado fuertemente, o sea, se habían encarecido, fuertemente. Ahí a fines de 2023 se habían encarecido 70% versus 2019, versus o sea, el resto de los precios de la economía. Que no había, entonces, obviamente, los pocos que podían importar o lo que sea, lo vendían acá carísimo. Y se encareció mucho más que el promedio de los precios de la economía. Mirá el punto amarillo de arriba de fines del 23. Es una locura. Pero, perdón, no sé si hay una relación por ahí que me estoy imaginando yo o por ahí es una relación directa. Que esta variación de precio en electrónica también afecta lo que es la cantidad de productos y la variedad, ¿puede ser? Exactamente. Porque estuve viendo hace poco, me quería comprar una PC hace un tiempo para meterle Linux, no importa. Y estaban carísimas. Y ahora de repente estuve buscando y apareció un mercado gigante, por ejemplo, desde computadoras nuevas a refurbished, que son tipo ensambladas. Hay más competencia, desregulación, estabilización macro, baja de impuestos y competencia. Bueno, te hablo de que esto no estoy exagerando, es un dato real. Sí. Estoy viendo una, por ejemplo, me quería comprar, la vi más de 3 veces más barata de lo que lo había visto, ponele hace un tiempo largo, un par de años. Totalmente. Y mira, de hecho hay una cosa, mi hermano se compró, se trajo de Amazon de Estados Unidos. Por $150 una olla eléctrica y acá está 700. O sea, 700.000 pesos. Mira, ahí dicen, el gordo Pablo ya es un giga economista. Mira, no sé si estoy para es un bull bad body. No sé si estoy para el mejor equipo económico de la historia, pero yo creo que me pone un par de cucas economistas y los hago mierda. No, está muy... Pará, ¿querés pasar el otro gráfico de eso de Marto también? El otro está es lo mismo, pero con indumentaria, ropa, ¿no? Prendas y calzado, y también, digamos, fíjense lo que es esa dinámica hasta fin de 2023. Ahí la tenemos ahí a él, que no nos deja mentir. ¿No? A partir de 2024. A ver, ¿qué es lo que explicó esto? ¿No? Porque, digamos, todas estas medidas de desregulación, bueno, ahí tuvimos varias medidas, ¿no? Por un lado, lo que fue baja de impuestos, baja de aranceles a la importación. Digamos, para poner algún ejemplo, lo que es ropa y calzado se bajó de 35% a 20%, lo que son telas se bajó de 26 a 18%, ¿no? Todo esto tiene un impacto directo en el precio. También tenemos un esquema de comercio libre, ¿no? Ya no tenemos las IRAs, que las IRAs le imponían un costo altísimo a los importadores, que en última instancia lo terminaba pagando la gente, como se ve en el gráfico, en precios más altos. Se simplificó, digamos, un montón de regulaciones o requisitos, trámites que se les pedían a las empresas importadoras, y eso obviamente redundó en baja de precios. Y en el caso puntual de la indumentaria, ¿no? Cuando miramos el último mes, la división de indumentaria en el IPC, que releva el INDEC en la inflación, cayó 0,9%. Tremendo. En enero había caído 0,7%. ¿Y por qué remarco esto? Porque siempre puede bajar, puede pasar que baje un precio, que bajen algunos precios. Ahora, que baje una división entera del IPC... No pasó nunca. No pasa en Argentina, ¿no? Eso es algo que, digamos, no estamos acostumbrados a eso. Es lo que decimos del cambio de chip. O sea, tener la macro sana, combinada con más apertura comercial, de regulación, más competitividad, te refleja que pueda pasar lo que pase en cualquier lado del mundo. Exactamente. Hay precios que pueden subir y otros que pueden bajar. Y el nivel de precios, así como no tener emisión monetaria te baja la escala nominal de la economía, al haber más competencia, los niveles de precios locales se van convergiendo a los internacionales. Y eso es beneficio directo para el consumidor. Sí. Entonces, es una manera de ver cómo la estabilidad macro beneficia
directamente a la gente. Y esto se va a acentuar. Sí, Totalmente. exactamente. Mira, y Después de algo las muy elecciones. interesante, cuando hablamos de que Fede hablaba de la competencia, y esto está bueno, pues lo estudiamos, ¿no? Cuando en Argentina y en el mundo, cuando se eliminan trabas a las importaciones, no es que las mismas empresas que están importan más. Aparecen nuevas empresas. Y ese efecto de Es clave. aparición de nuevas empresas es mayor que el aumento de las importaciones. Entonces, vos tenés muchísima más competencia, ¿no? Y eso termina redundando también, como siempre dice el presidente, ¿no? En que Mayor los calidad, consumidores mejor tienen precio. más libertad para elegir, tienen mayor diversidad, mejores productos a mejor precio. Dice- Totalmente. Y después de las elecciones, cuando se calme la incertidumbre, hay un montón de empresas que van a venir, ya sea de tienda de ropa. Totalmente. Obviamente va a haber empresas grandes que entren Sí. al RIG y demás, que ya hemos hablado en otro programa, pero también van a venir locales de ropa, va a Igual- haber más diversidad. Ya iba a ser una locura todo, pero esto ya para mí es un llega a comienzo esto porque algo que dijiste bueno al principio vos, pero me parece que es un montón. Imagínate una familia por ahí más humilde. O por más que tenga la plata todo, ¿por qué querrías pagar vos un jean a 500, 600 dólares y lo puedes conseguir el mismo por otro medio, como de mejor calidad o Totalmente. algo parecido a 50 dólares, 30 dólares? Bueno, el otro día no sé qué marca es la que... ¿Cuál? ¿Cómo India. era él? India. India. Sí. Algo así, que salió que vendían ropa por 2 mangos, re barata, y estaba lleno de gente. Sí. ¿Sabés qué? Nobleza Obliga, el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, nos dijo esto, que iba a pasar en el segundo semestre de 2025, porque claro, todas estas cosas llevan tiempo, tienen su rezago. ¿Viste como Sí. Javier dice que la política monetaria tiene 24 meses de rezago? Sí, Bueno, Totalmente. lo mismo pasa con todas las cosas que vamos haciendo, todas las regulaciones, la baja de aranceles, la Esto baja es un de proceso, se retenciones, acomoda. es un proceso. El campo va a ir aumentando su producción a medida que le bajamos las retenciones y se va a ver en más exportaciones, pero no es mañana. Sí. Lleva su tiempo, una cosecha, 2 cosechas. Y Imagínate lo lo que mismo es para con el el RIGI. campo, El Feli. RIGI, que Cristina decía que no había entrado nadie, bueno, ya ha entrado más de 13.000 millones de dólares. Ah, pero es bruta. Y van a entrar con minería y demás, más de 30.000, o sea... Vieja bruja. esto- Lo que es para el campo la estabilidad macro, eliminar la brecha cambiaria y bajar retenciones. Claro. Digo, eso te totalmente. cambia la ecuación totalmente. Aún en un contexto de precios internacionales muy bajos. Sí. Lo más Pero- importante de todo esto, yo creería, es que no voy a tener que ir más a comprar ropa de Negraneda yo. Yo soy fanático de comprar ahí. Ahora voy a Pero- comprar todo en Shane. En definitiva, lo que tenés. Bueno, ¿por qué? Porque te sale lo mismo, pero Me te sale lo lo llevan a mismo, tu casa. pero tengo más variedad Ah, y me lo más llevan a variedad. mi casa. Mejor Fíjate, calidad en algunos Mucha casos. gente ha tenido buenos resultados con esos, Sí, esas sí. compras. Yo no sé. lo potente, Pablo, de la estabilización macro fue que duplicamos el crédito de la economía. Cuando Sí. llegamos, el crédito, como los bancos solo le prestaban al Tesoro No o al Banco trabajaban de Central, pero por culpa de la inestabilidad macro, no Sí. de los bancos, el crédito al sector privado en pesos era solo 4 puntos del producto. En Argentina ha sido 15 puntos del producto. Después de 18 meses es 8,5, más que lo duplicamos. Y esa es la diferencia, el tener o no tener crédito. Y lo dijimos acá. Un joven profesional que trabaja en Chile un año, al cabo de un año, con un buen sueldo, se compra la casa y un auto con el crédito. Sí. Acá para llegar a lo mismo tiene que trabajar con suerte 40 años. Y quizás no llega nunca a tener el crédito hipotecario. Y esa es la diferencia entre una macro estable, en donde hay crédito, y una macro inestable, donde no hay crédito. Exactamente. Bueno, Y eso es nosotros clave. en 18 meses más que duplicamos el crédito del sector privado en pesos. Esa es otra manera de ver O sea, cómo mucha gente la pudo estabilidad acceder macro a una le vivienda, devuelve a la a gente. un auto, a una empresa capital de trabajo. una empresa, capital de trabajo, todas cuestiones Bueno, que no eso. podían tener por culpa de la inestabilidad del gobierno anterior, ¿no? Bueno, eso es clave, me O sea- parece. Pues no solo, por ejemplo, hay mucha gente por ahí que quiere invertir en su propia casa o algo, ya por ahí de muy joven, pero también hay muchos que quieren, yo qué sé, invertir en su empresa, una pyme, algo. Totalmente. Totalmente. Y eso al final del día también es un movilizador que calculo económico. Y todo el potencial que tiene el crédito, porque estamos a 8 puntos del producto. Y con el buen resultado que va a tener la Libertad Avanza en las elecciones de medio término, y todo lo que va a implicar en términos de baja del riesgo país, y donde la estabilidad macro se va a combinar con las reformas estructurales, bueno,
el Mira, potencial hay que uno que tenemos ahí dice- es impresionante. Y claro, Totalmente, o sea, el crédito todavía es una porción muy chica de lo que puede llegar a ser. no vimos el 100% de su poder todavía. No, Mirá, para nada. doy Hay- fe, me compré casa con Eso te iba a hipoteca. decir. Que la gente del chat diga quiénes se fue comprando Tomá. casa con hipoteca. Bueno, Vayan diciéndolo. tampoco hay tantas personas, no creo que... Lo que estén, no importa. Pero ya tenemos un caso, o sea, seguro imagínate, en un programa que no está Toto, que suele atraer más gente, pero bueno, si alguno, ojalá me aprueban el crédito, y bueno, ya te lo van a aprobar, de Sí, última no. tendrás que esperar unos meses más, pero Anula en algún Mufa. momento te lo Yo van a anulo aprobar. Mufa, te lo van a Anulo aprobar. Mufa. Bueno, a ver, ¿querés que pasemos algún audio más antes de irnos? Tenemos un par de audios, me Hola, parece. buenas tardes a la mesa. Miren, quería hacer una consulta por el tema de créditos hipotecarios. Sí. Si hay un horizonte sobre esto, porque a inicios de año primer yo había 0 visto que kilómetro. se brindaba hasta un 80%, por ejemplo, en algunos bancos de cobertura Mirá. sobre lo que es la compra de una casa. Tomá. Y con una proyección a futuro me gustaría en algún momento poder tener mi propia casa. Decir que con mi ley me compré la casa sería algo lindo, pero me interesa darle un hogar a mi familia. Bueno, Va a suceder. ¿Estás leyendo el chat? Estoy viendo, lleno, ¿no? ¿eh? Pero estoy cerrando tipo todo disca, pues se llenó. ¿Se ve? Justo Se llenó de gente que pudo Autos y sacar un crédito casas. hipotecario, Sí. auto y casa. Justo dio en la tecla, ¿no? La rompiste, ¿eh? No, es el La programa verdad- macroeconómico del presidente No, más y allá el, del y el programa. ministro de Economía. No, digo, en la CAL decir digan ya en el chat. Ah, Sí. Lo aprendí de Felipe eso. Muy bien. No, la respuesta un poco a eso es... Me compré un avión, bueno, uno. obviamente Abrazo. que si cumplís los requisitos vas a poder acceder a tu vivienda. Y esto, o sea, para que todos los que están aplicando a un crédito hipotecario o que quieran aplicar en el futuro, para lograr esto lo que necesitamos es que la gente siga apoyándonos en las urnas con su voto para sostener la estabilidad macro. O sea, eso es lo único que va a permitir que siga habiendo hipotecas y demás. Exactamente. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que el mercado de hipotecas inmobiliarios sea cada vez más grande, porque nada es más dinamizador para la economía que tengamos un mercado de hipotecas, digamos, como cualquier otro país que acá no tenemos. Pero, ¿qué se piensan? Que en 18 meses pasamos de riesgo de hiperinflación Claro. a boom de crédito hipotecario. Eso no es casualidad. Eso no para se que ve un en ningún crédito- país. Para que un banco te dé un crédito a 20, 30 años, es que tiene que haber una condición de que la macro se estabilizó. Claro. Ven y a eso proyección. vamos a ir a reforzar. Y esto recién empieza. Sí. Porque Bueno. todavía el crédito hipotecario es muy, muy pequeño en relación Es muy, a los demás es países. muy pequeño, pero creo que Si ya bien se tuvo un habían dado crecimiento como vertiginoso. 50.000 en nuestra gestión. El crecimiento es vertiginoso, pero todavía es muy, muy pequeño. Hay Sé un que este potencial año enorme. el Banco Nación había dado como 12.000 y iba a dar 4.000 más todavía. Y Galicia estaba en torno de esos números. O sea, la verdad es que vos decís, bueno, 50.000 tal vez es poco a nivel de lo que es la población argentina. Antes habían cero. Abrazo. Antes habían cero, tal cual. Pero- y para que eso se profundice, bueno, lo que necesitamos obviamente es seguir sosteniendo este camino. Exacto. Y así, o sea, y si lo seguimos sosteniendo, todo el mundo va a poder acceder a su Te agrego vivienda. algo. Esto lo digo yo como ciudadano. Los gordos están haciendo lo mejor que pueden y lo máximo y son los mejores en esto. Bueno, ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Tienen que ir a votar sí o sí. No tienen opción. Pues si no, le complicamos la vida a ellos. Claro, y no es solamente porque el kirchnerismo ha sido una calamidad, un desastre. De hecho, las imágenes de Moreno, un municipio gobernado por los kirchneristas toda la vida, la verdad que es un desastre como han destruido parte de la provincia de Buenos Aires. No es solamente por eso, sino porque nosotros tenemos reformas y las vamos a seguir implementando y vamos a seguir por este camino. Que ¿cuál es? Bueno, más crédito para poder comprarse una casa, un auto, más crecimiento, menos inflación, la macro estable, menos impuestos. Todo eso son nuestros proyectos, Exacto. que es lo que venimos demostrando. El Ya no sane- son promesas, son hechos. Pará, para y que- todo lo que se prometió hasta ahora se viene cumpliendo. Cada vez que dijo se va a hacer algo, se hace, no importa qué. Pero es que todo lo que se hace, y esta fue la promesa de campaña del presidente, es para eliminar la inflación de Argentina. Entonces, el boom de los créditos hipotecarios tiene que ver con la baja de la inflación, y para bajar la inflación hay que cortar con la emisión monetaria. El Tesoro se desendeuda y ahora el sector privado se puede endeudar para o comprarse una casa, comprarse un auto, comprar capital de trabajo, comprar una maquinaria, que es lo que genera crecimiento, lo que genera producción y empleo. Que vengan Pero inversiones. es importante reforzar este modelo
Y todo lo que hacemos es para, como objetivo prioritario, bajar la inflación. Por eso, Verdadero. nunca ocurrió en un periodo electoral. Vos mirás los periodos electorales en Argentina, ¿y qué pasó siempre con la política fiscal y la monetaria? Plan platita. Sí. Más déficit, más emisión monetaria para generar una suerte de sensación muy, muy pequeña de bienestar que después te traía un problema mucho mayor en términos de inflación, devaluación y pobreza. ¿Qué hicimos nosotros en el año electoral? Aseguramos, reforzamos el ancla fiscal y reforzamos la absorción monetaria para proteger el proceso desinflacionario ante el ruido político. Y eso es cuidar el bolsillo de la gente. Totalmente. Yo creo que eso la gente lo ve. Eso la gente lo ve, lo aprende porque el presidente lo explicó muy bien. Pero, y además, como siempre dice el ministro, eso no es un ajuste que impuso el mercado. Es la convicción de este equipo económico y del presidente. No hay nada más Y que eso sea es cuidar el muy bolsillo de distinto. la gente que cuidar que los pesos que se ganan todos los meses valgan lo mismo. O sea, y Totalmente. que no se devalúen. Eso es, ese es nuestro trabajo. Hacer que el trabajo de la gente no se devalúe y que no tenga que estar corriendo, intentar comprar dólares o hacer invertirlo en algún activo financiero, que obviamente siempre es recomendable, pero digo, que tampoco esté desesperado por eso y su vida pase porque se le derriten el fruto de su trabajo en las manos porque hay inflación, hay emisión descontrolada y demás, que era lo que teníamos con el O gobierno sea, que anterior. pasa a ser O sea, una cuestión de tercera magnitud, cuarta, como es en otros países, que la gente ni se fija cuánto está el claro, precio del bueno, dólar. después, será una cuestión, obviamente que en cualquier país del mundo también la gente invierte mucho en el mercado de capitales, nosotros tenemos un montón para desarrollar nuestro mercado de capitales que es muy chico y hay que hacerlo, Sí. y es parte de la inversión que necesitamos recuperar, pero digo, No, pero comparado que la a lo gente que que no se era preocupe con el ya por gobierno eso. anterior, Sí. o sea, son cuestiones de segundo, tercera, de tercer orden. Sí. En el gobierno anterior era literalmente que se derretían los pesos en la mano. La gente se Bueno, despertaba pensando en qué iba a hacer, si comprar dólares o comprar productos. Eso o es lo que hemos estudiarse. hecho. Que mucho más fácil es decir, bueno, todas las leyes que mandó el Congreso las aprobamos y listo, y no nos importa nada, y lo financiamos con emisión, y viva la joda, y tal vez hasta eso te da un rédito electoral de corto Sí. plazo. Pero, o sea, como dice el presidente, eso lo único que genera es mayor inflación y mayores suba de tipo de cambio y demás. Y nosotros estamos acá para cuidar que el trabajo de la gente valga. Sí. Y para eso mantuvimos el ancla fiscal y el ancla monetaria y cambiaria bien apretadas, aún en año electoral. Y la verdad que es lamentable que el Congreso, que en realidad no está para dictar las políticas del Ejecutivo, sino para controlarlo, y me parece muy bien que si un Ejecutivo se desborda con el gasto y demás, el Congreso no le permita hacer eso, pero en este caso está yendo al contrario, está intentando desestabilizarlo metiéndole más gasto. Sí, Una nunca ridiculez visto. total. O sea, lo que Massa hizo para ganar las elecciones es lo Tomar. que el Congreso le quiere hacer a Milei para que las pierda. No tiene ningún sentido. Y todo lo que es prestaciones en discapacidad, jubilaciones y demás se van a recuperar cuando la economía crezca, y para eso necesitamos más inversión, menos impuestos y menos inflación. No, y también cuando Es se lo audite contrario todo. a donde quieren ir. Totalmente. Que bueno, ya lo hemos explicado 1000 veces. Si quieren, pasamos un audio más y ya nos vamos. Preguntan, ¿vos te casás, Pablo, o no? ¿No? Ah, ¿Qué ¿qué están opinan de la preguntando? boda del gordo Pablo? ¿Qué? ¿En serio? No me invitó. Sí, ¿Qué hablan? ahí está. Ahí está. Están preguntando si te casás. No, que yo sepa. Cada voto a Javier Milei es como más carbón a la locomotora para ir más rápido y más lejos. Exactamente. Igual carbón siempre hay, pero cuanto más le echamos, más rápido va a ir. Ah, ¿Qué opina el equipo económico sobre la boda del gordo Pablo en Perú? No sé. No me invitó, así que... no sé quién es, pero Vanelo, no voy a casar el Perú ni loco. Bueno, a ver, vamos con el último audio y ya terminamos. Te están Hola felicitando. gordos, buena tarde. Los enganché de casualidad. Pregunta, que tengo una pregunta desde chico. Auspiciaron Nunca poco si supe nos engancharon de casualidad. contestar. Nosotros podríamos también tener una reserva de recursos, por ejemplo, como tiene Estados Unidos con petróleo, agua y minerales.
De agarrar y decir, bueno, a ver, flaco, sacás el petróleo, me dejás el 0,5% en este galponcito. Ir juntando y bueno, con eso, no sé, tener más como estabilidad o poder de fuego para esos productos. Bueno, no sé. Le respondo yo, mirá. No sé si tiene mucho sentido. No, lo que Estados los países Unidos hacen son los juega- fondos soberanos de riqueza, pero que... Sí, bueno, pero que es similar a tener reservas en el central, ¿no? Lo que hacen los países es... Sí, países sí. que producen, por ejemplo, una materia prima, Chile con el cobre, otro país con el petróleo, cuando sube mucho el precio, se guardan una parte de ese excedente de precio para que en las vacas flacas tener ahorro. Pero Sí. no es que necesariamente ahorran ese producto. Claro. Además, eso tiene un costo muy grande, ¿no? Totalmente, de reposición. De hecho, ¿se acuerdan cuando cayó el precio del petróleo? Negativo. Negativo fue porque ¿Cuándo fue? En la pandemia. Exacto. Que había caído, bueno, la demanda de petróleo mucho y la gente con los contratos no tenía dónde dejar los barriles. Entonces, obviamente, eso hacía que te salga más barato vender a pérdida, o sea, pérdida nominal el contrato, que, o sea, vender el barril negativo que mantenerlo, porque el costo de depositarlo era muy grande. Es locura Pero con por eso, calzo. lo mejor que pudimos haber hecho es, de vuelta, fortalecer el balance del central. Total. El central es clave. Recomponer las reservas. Hoy tenemos, desde la salida del cepo, se recompusieron 5.000 millones de dólares. Este gobierno, en los 18 meses, fue el gobierno que hizo compra de dólares récord por 25.000 millones de dólares. Más que Abrazos. cualquier otro gobierno. Después hablan de, no, tienen que comprar reservas. Se compraron 25.000 millones de dólares. Récord en 18 meses para un gobierno. Lo que pasa que buena parte de eso se usó para pagar cash vencimientos de deuda en moneda extranjera, que es lo que explica la otra parte de por qué desde noviembre 23 a julio 25 la deuda consolidada, Tesoro más Banco Central, bajó en 57.000 millones de dólares equivalentes, neteando por todos los depósitos que tiene el Tesoro en el sistema, ¿no? Igual los que vienen a decir que hay que comprar dólares son todos cucas. ¿Qué mierda vienen a opinar los cucas si le dijeron un kilómetro? No se un carajo. Totalmente. Bueno, también. Me mido por estar ustedes. Pero algún mensaje de Feli constructivo de cara al domingo, ¿cómo lo estás viendo? No, un poco ya lo dije. O sea, me parece que toda esta incertidumbre y esta volatilidad que pudo haber en algunos indicadores está encapsulada en la previa electoral, y que de acá a que se resuelva, que seguramente si no es en septiembre, es en octubre, la Libertad Avanza va a tener muy buenos resultados y va a poder fortalecer su poder de fuego en el Congreso, y eso le va a permitir estar más cerca o acceder a consensos para poder negociar las reformas de fondo y sostener el veto presidencial para que no haya ningún tipo de ataque especulativo de parte del Congreso como el que venimos viendo en los últimos meses. Me parece que la economía argentina va a estar empezando un proceso, va en realidad a retomar el proceso virtuoso que veníamos viendo en los últimos meses, en los cuales seguía creciendo el crédito, seguía expandiéndose la actividad fuertemente, seguía habiendo inversiones en RIGI, y esperemos que también en otros sectores. Hay mucho más RIGI por salir, probablemente la estrella del año que viene sea la minería, pero energía va a seguir muy pujante y va a seguir creciendo. Por suerte hemos tenido muchas lluvias, bueno, a algunos se les ha inundado el campo, pero digo, en términos macro están muy consolidados los perfiles para el año que viene. Tener una cosecha muy importante, y eso sumado a la baja de retenciones, creo que podemos tener un resultado muy bueno también de parte del sector agropecuario. Así que yo creo que vamos a retomar el sendero que veníamos transitando de desinflación, de estabilidad de los niveles del tipo de cambio, Es momentáneo y, esto. de crecimiento de la actividad. Así que me parece que el año 2026, pasado toda esta incertidumbre, va a ser un año muy bueno
para todos los argentinos. Y es importante que la gente nos acompañe el domingo y el 26 de Muy octubre. importante. Es muy importante. Algunos van a decir, ¿para qué mierda voy a ir a votar a legisladores provinciales? Bueno, en realidad es un poco más que eso. Igual la provincia de Buenos Aires está muy destruida y muchas cosas dependen de la provincia y de los municipios. Por algo formamos el Consejo de la Libertad, que vamos a seguir incrementando nuestra participación en las próximas semanas, meses, pero digo, la parte municipal y local es muy importante que la gente se involucre con cada localidad, ya que digamos, el Ejecutivo Nacional tiene cierto límite, entonces necesitamos que nos acompañen también el domingo. O sea, no... Te agrego algo, lo que dijo el presidente en el discurso, estamos ahí peleados en números por lo que se ve. Cada voto cuenta, tienen que ir todos. El que tenga fiada, capaz, tiene que ir sí o sí. Cuenta, yo creo que el presidente lo dice bien, va a ser el reflejo, el piso, va a marcar el piso de la Libertad Avanza esta elección y el techo de la oposición. Sí. Totalmente, pero por eso es importante que el techo sea lo más bajo posible y el piso nuestro sea lo más alto posible. Y vivámoslo como una final, o sea, obviamente no es la final, pero digo... una semifinal si vos querés, partido muy importante, y vayamos a ganar, ¿no? O sea, levantémonos, vamos a votar sin importar que por ahí no sepamos ni qué se está votando, pero a nivel expectativa de mercado es muy importante que vayamos a votar y no vaya bien el domingo y bueno, obviamente la final de verdad es el 26 de octubre, ¿no? Sí. Pero bueno, si todas estas cosas que venimos viviendo quieren que se acelere, lo más importante es tener la máxima cantidad de votos. Así que Totalmente. En eso nada, auguro un muy buen 2026 para todos, pero hagamos que ese 2026 arranque lo antes posible. Y eso se hace solamente votando. Así que verdadero. Nos vemos el domingo. Una masterclass, Feli. Y la semana que viene. Y la semana que viene. Gracias por venir, chicos. Abrazo. Despedido el de música. Y vean la misa. Gracias. ¿Hoy hay misa o no? ¿O Sí, por hay el misa. partido? No, hay Bueno, misa. yo voy a estar viendo el partido, pero vean la misa igual. ¿Para qué venís Pónganla estudio? de fondo. Qué Chau, chicos. Hasta la abrazo. semana que viene. Hasta dentro de un rato.